El tema de Tía María es cada vez más importante, salen más noticias, el ministro de Energía y Minas está entusiasmado con el inicio. En realidad hay un gran entusiasmo respecto a la posibilidad de que empiece a dar sus pasos este año por fin. Pero siempre hay preocupaciones, y las habrán, y hay que conversarlas. Hay preocupaciones sobre el agua, sobre el peligro que puede representar, según algunos, para la agricultura del Valle del Tambo. Y por eso, para hablar con los que saben, hemos invitado hoy al experto hidrólogo José de Pierola para que nos ayude a entender qué tan cierto o falso es lo que se dice alrededor de estos temas. Muy buenas noches y bienvenido, José. Buenas noches. ¿Por qué no se tiene hasta ahora, José, un proyecto de regulación en el río Tambo, que es motivo de tantas discusiones? ¿Qué problemas, digamos, se presentan para concretar esta necesidad? Bueno, en el río Tambo es uno de los ríos más caudalosos, de mayor disponibilidad de agua en la zona sur de Perú. Pues es sumada a las descargas de Locumba, Caplina y Ocoña. Este río es mayor que la suma de ellos. Sin embargo, no se ha podido concretar un proyecto de regulación por una razón muy importante, es que el río tiene una cuenca muy grande, 12.000 kilómetros cuadrados, y la cobertura vegetal no es muy buena. Entonces, cuando vienen las lluvias, hay mucho sedimento. De tal manera que hacer un reservorio en la parte baja ya de la cuenca es muy complicado por el manejo de los sedimentos. Y entonces se buscó hacer una presa en la parte alta. Pero con tan mala suerte que las presas, las ubicaciones que se detectaron, están muy cerca a otras regiones, a la región Puno, por ejemplo. Entonces ahí vino el primer problema. O están ubicados en zona de comunidades. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es el tema social. O sea, ponernos de acuerdo con las comunidades en la posibilidad de desarrollo conjunto. Entonces, primero vino el año 2004, desde el año 2004, estamos hablando de 20 años. 20 Tolapalca. Tolapalca ya se hizo el perfil, se desarrollaron los estudios y de pronto la comunidad de Tolapalca dijo no. No, acá no. Acá no. Bueno, pasaron unos años y el año 2011 se bajó la propuesta hacia la zona de Paltuture. Paltuture también desarrollaron los estudios, el perfil, ¿sí? Y entonces la colita del embalse llegaba a Puno. Y entonces Puno dijo, no, tampoco. Paltuture, tampoco, porque se desarrolló ya el expediente de Paltuture. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, se planteó un tercer esquema. Vamos más abajo para no afectar. Entonces, Guayatire, otro eje de presa más abajo en el río Tambo, que también era viable. Bueno, se hicieron los estudios y entonces perfiles y después el PCI encargó una empresa consultora China para que haga los estudios, hicieron los estudios y definieron, ya, vamos al estudio de ingeniería detallado. Contratan a otra consultora y la consultora encuentra que el eje de presa y el vaso está ubicado en una zona que no era apta desde el punto de vista geológico. Ya para esto el volumen, que inicialmente eran 60, 80 millones del embalse, bajó hasta 45. Entonces, al final, esta opción está cuestionada, no se sabe si va a avanzar, y hay otra propuesta de ir más abajo todavía con un volumen menor. Entonces, en todas idas y vueltas hemos pasado 20 años. Tremendo. Y no tenemos una respuesta al momento. Claro. Y claro, los enemigos de la inversión, en este caso Sauber, dicen, bueno, Sauber no quiere solucionar el agua. Bueno, es que hay proyectos, se han presentado y todos han sido dinamitados. Claro, entonces, es terrible. Aquí hay una buena oportunidad, como tú mencionas, para que la empresa pueda apoyar en este tema y dar una solución. El año 2018, el PCI también encargó una empresa consultora Incam española para que evalúe alternativas, arriba, en la parte alta, media, baja, y planteó una serie de opciones. Bueno, está en es cuestión de revisar ese estudio a detalle. Es un poco caro realmente, caro en los términos en que lo podíamos plantear anteriormente, ¿no? Claro, pero ahora, claro. Con el costo que pueden ser 300, 600 millones de soles, o sea, 100 millones de dólares, bueno, es posible, es pero hay que trabajarlo. Entonces, ¿quién puede impulsar eso? Porque mira, desgraciadamente nuestro sistema público pues, ha tenido todas estas fallas. Necesitamos que haya alguien que presione, que trabaje, que plantee propuestas y que impulse esto. Entonces, eso lo puede hacer. Falta liderazgo.
lo puede hacer la minería. Lo puede hacer, de hecho. Entonces, se da una oportunidad histórica, creo yo, en el Valle de Tambo. ¿Por qué? Porque conocemos, Tía María quiere desarrollar el proyecto, ya tiene los permisos, las autoridades, pero necesita implementar esa relación y conexión con los agricultores, con la sociedad. Y entonces ahí se da un punto muy importante. Ahora, se ha hablado mucho de los agricultores, José, pero el Valle de Tambo específicamente, no es del Tambo, amigos, sino de Tambo, tiene una agricultura, digamos, importante. ¿Qué cultivos tienen y desarrollan en la actualidad? No, el Valle de Tambo es un valle básicamente arrocero. O sea, arroz. Entonces, hay en producción 9.000, 10.000 hectáreas bajo riego. O sea, bueno, y el arroz necesita mucha agua. Claro, y el arroz pues utiliza 15, 20.000 metros cúbicos. Supongo que es producción por inundación. Sí, se utiliza por inundación. Pero eso ha creado una recarga del acuífero, o sea, de la formación geológica que se forma en el valle, y eso se ha saturado de agua, de tal manera que junto con el flujo superficial, que mira, son 1.000 millones de metros cúbicos que tiene como promedio el Valle de Tambo, el río de Tambo. 1.000 millones es una cantidad apreciable, he dicho, es más de lo sumado de todos los ríos que están hacia el sur, es más que todo eso. De eso, solamente la agricultura actualmente utiliza 250, 280 millones de metros cúbicos. El resto se va. Se pierde. Se pierde. No se... Increíble. Bueno, la falta de una presa, etcétera. Falta de... Y por eso ahora se presentó una presa, Sado lo ha vuelto a hacer, y el ministro ha dicho que efectivamente ya se ha propuesto y que está en manos del Ministerio de Agricultura. Ahora, esa propuesta, y si hablamos en términos de volúmenes, mira, tienes 250, 280 millones de uso, 1.000 millones de disponibilidad. Entonces, haces una presa de 60, 80 millones, ¿qué estás haciendo? Estás tomando una partecita de todo eso. Segundo, en el Valle de Tambo se hace una agricultura, como te indicas, de arroz, y hay un riego que es muy, pesado. La eficiencia de riego es muy baja. Exacto. Se pierde mucha agua por infiltración. Entonces, y en la parte baja del valle, en la zona de Mejía, por allá, ya el nivel freático está tan alto que comienza a aflorar, y entonces hay problemas de drenaje en la parte baja. Bien, entonces se da una oportunidad para generar una agricultura de otro tipo, una agricultura manejada adecuadamente, mejorando la regulación para cubrir los déficits. A pesar de que hay toda esta cantidad de agua, del mes de agosto, septiembre a diciembre, pues se presentan déficits. Faltan 15 millones de metros cúbicos para cubrir la demanda. Una mala gestión del agua, obviamente. Una mala gestión del agua. Tú conoces de eso. Entonces, de lo que se trata es hacer un reservorio de unos 45, 60 millones, cubrir esa demanda y además tener para un excedente adicional. Eso es posible, pero hay que hacerlo, pues. Claro. Y eso es lo que está generando. A mí me da mucha pena porque es una posibilidad que tiene el Valle de introducir... O sea, según tu lectura, el Valle no solamente tiene que decir, bueno, gracias que desarrollen el proyecto Tía María, sino, oye, Tía María es mi oportunidad para mejorar mi gestión del agua. Por supuesto. Porque yo con estos 1.000 millones de metros cúbicos no los uso eficientemente. No los aprovecho adecuadamente. Ahora, ¿por qué es una oportunidad? Porque la agricultura del Valle de Tambo necesita cambiar de tecnología. Necesitamos entrar a una agricultura de otro nivel, donde se incorporen criterios ya de manejo eficiente del agua, de manejo genético, ver las variedades de arroz. Ya quisiera Israel tener esos, imagínate, esos 1.000 millones, Dios mío. ¿no? Entonces, con esta posibilidad. ¿Y por qué además? Porque viniendo Tía María, vamos a tener canon y realidad, vamos a tener recursos adicionales para invertirlos en eso. En ese desarrollo, ese cambio tecnológico de la agricultura en el Valle de Tambo. En la época seca, cuando el río baja a todo su nivel, la calidad del agua del río Tambo es mala. O sea, no se puede hacer una agricultura eficiente. Entonces, con una regulación mejoras la calidad del agua, aumentas la disponibilidad, cambias la tecnología, haces riego tecnificado y riego por gravedad, complementas riego y con eso logras mejorar. Eso es un proceso que tiene que darse. Pero si no llega alguien que empuje eso, esto va a pasar 15, han pasado 20 años, no pasó nada, van a pasar 30 años más. Ahora, el otro tema que es importante, la minería es una actividad con tiempo limitado, en términos generales, ¿no? Un proyecto minero puede durar 30, 50 años. No, la agricultura no, la agricultura va para adelante. Entonces,
hay una etapa de la historia en la cual la minería puede entrar, apoyar con recursos económicos y también con participación en organización, en ajustes tecnológicos y dejar que la agricultura comience a generar su propio recurso. Ya no dependa del canon y regalías solamente en la mina, sino dependa de su productividad, de su capacidad. Porque el Valle de Tambo no solamente puede producir arroz, puede producir, claro, de hecho, ajo, puede producir alcachofa, puede producir papa, diversificar sus cultivos y apuntar a un programa de exportación también. ¿Por qué no? Los valles del norte ahora, tú sabes, están exportando 12.000 millones de dólares, estrellas mundiales, que hace 20 años eran 500, 600 millones. Pero no riegan por inundación. No, es otra agricultura. Es por aspersión, etcétera, por goteo, obviamente. Claro, es entonces, lo que tienen que hacer. Lo estamos haciendo en el Perú, ¿por qué no replicarlo en el sur? Entonces, ¿qué falta? Porque uno te escucha y dice, bueno, este es el sentido común puro y neto, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿Qué falta? ¿Gobernantes? Claro, ¿Qué falta? Liderazgo, empuje, que haya la decisión de que el asunto cambie. Arequipa recibe una cantidad importante de canon minero y regalías. El año pasado recibió 1.140 millones de soles, por ejemplo. Mira, con una agricultura tecnificada que logre hacer de agroexportación, esos 1.140 pueden salir a 1.500, ¿no? O sea, se pueden incrementar los recursos. ¿Para qué? Para que la región Arequipa pueda hacer sus inversiones y pueda levantar sola, sin necesidad de estar pidiendo al gobierno central. No, tiene sus recursos para hacerlo. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Mira, además, sí que la minería va a afectar a la agricultura. No, se han hecho los estudios para justamente colocar toda la planta en una zona en la cual la formación geológica es competente y no van a haber pérdidas de materiales que puedan infiltrarse e ir al valle. Eso no es verdad, porque las permeabilidades de esa base de Pampacachento son 10 a la menos 7, 10 a la 9 centímetros. Claro, es imposible que pueda filtrar algo. Además, lo que tenemos entendido, el otro día entrevistamos aquí a Alfredo Olaya, ingeniero metalúrgico, nos decía que además el proyecto no tiene relaves los tradicionales, sino tendría un relave seco. Claro. Con lo cual, pues cero. Sí, cero porque lo que hace es trabajar lixiviación, no trabaja flotación. Exacto. Y ese es el gran tema. Entonces, al hacer lixiviación, lo que saca el cobre del material y el material sin cobre lo deposita en determinadas zonas. Exacto. Y colocan una primera, una segunda, una tercera lining, la llaman membrana, para poder aislar eso del suelo. Por eso hay, José, muchos mitos. Hay tecnología pero digo, hay muchos mitos contra el proyecto de alguna gente. Felizmente se ha reducido eso, y por eso te hemos invitado, porque nos estás ayudando a desmitificar, o sea, estas mentiras, porque no es verdad que van a contaminar el valle, no es verdad que el proyecto puede terminar con esa agricultura, sino más bien todo lo contrario, según lo que tú dices. Puede convertirse en una oportunidad para modernizarse. Es una oportunidad. A mí me da mucha pena, como digo, que es una oportunidad histórica, porque además, mira, en esa zona de Pampacachento no llueve pues como en la selva, no llueven 1.000 milímetros al año. No, ¿cuánto llueve? 50 milímetros al año. O sea, eso no genera escorrentía. O sea, no va a lavar eso para llevárselo al valle. No, eso no va a ocurrir. Entonces, eso es lo importante. No, que vienen los humos y los humos van a invadir. No, se ha hecho un estudio por ahí y se ve que la dirección predominante de los humos van en el otro lado del valle. Eso está zanjado. ¿Qué cosa hay? El temor, evidentemente. Porque entrando la actividad minera al valle, lo que va a haber es una dinámica distinta. Sí, claro. Y entonces, en general, lo que yo entiendo es que los pueblos están acostumbrados a mantener un ritmo más o menos estable históricamente, y entonces si hay algún cambio, pues todo el mundo se asusta. Claro. ¿Qué cosa va a pasar acá? Además, los liderazgos cambian, ¿no es cierto? Los líderes dicen, pierdo mi espacio. Los agricultores dicen, oye, no, el kilo de huevos vale 1 sol, ahora va a costar 3 soles. No, la carne que vale 5 soles, ahora va a costar 15 soles, porque vienen los mineros. No es eso. Pero los mineros vienen a traer también posibilidades de trabajo. 4.000 o al inicio hasta 600, 500 empleos directos y multiplicarlo por 5, 3.000 empleos indirectos. Entonces, eso es todo un cambio. Y yo creo que mucho hay de temor al cambio, más que al impacto que pueda tener la mina sobre la actividad. Ahí me dejas una inquietud, de hecho, y es que, claro, el reto en la nueva comunicación que tienen que implementar, en todo caso, al inicio del proyecto Sauder, es eso, es decir, comunicar que el cambio no es sinónimo de algo malo, sino es algo bueno, si es bien llevado, ¿no es cierto? Por supuesto.
Claro que en minería hemos tenido experiencias malas en el Perú, por supuesto, pero se trata de eso, de superar. Ahora estamos en los años 2025. Mira, hay un tremendo reto en el mundo, tú sabes, Oscar. El mundo necesita producir 40.000 millones de toneladas de cobre para poder levantar y hacer el cambio de la matriz energética. ¿De dónde van a salir ese cobre? ¿De Chile? Sí, una parte. ¿De dónde más? ¿Del Congo? ¿Y dónde más? De Perú. Entonces tenemos una posibilidad y la perspectiva es que el precio del cobre no se va a ir abajo, se mantiene. Estamos por encima de 4 dólares la libra. Entonces eso, si se mantiene, los niveles de ingresos que van a haber por canon y regalías se van a mantener y hay esa posibilidad de hacer inversión. Pero otro gran tema que lo estamos viendo al comenzar, nos falta capacidad de gestión. Somos un país pobre en gestión. Ese es el gran problema. Cuando yo era joven, yo estudié en Alemania, y decía, vengo de un país pobre, pues no tengo plata, pobrecito, me dan una beca, vengo a estudiar en Alemania, ¿no? O sea, aprendí alemán, por supuesto, y todo. Pero ahora han pasado los años. Oye, yo no estoy en un país pobre. No estoy, es un país de mediano ingreso. Lo que sí soy pobre en gestión. Mira cómo está la gestión en el país. Con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, José. José de Pierola, experto hidrólogo que nos ha dado luces sobre lo que puede significar para el país, pero también en particular para nuestros amigos del Valle de Tambo, a quien quiero abrazar a través de nuestra pantalla, por supuesto en el programa, porque tenemos la mejor intención aquí de informar como debe ser para que mejore sus vidas. Esa es nuestra única intención. Muchas gracias, José. Muchas gracias por habernos ayudado.